Ya lo dije, ya le dije. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Sí? ¿Tienen algo de energías todavía? Está difícil, ¿no? Les quiero comentar que nosotros el sábado pasado tuvimos 12 horas en Neuquén. Y la verdad es que esta hora es la hora más difícil. Desde el cuarto bloque en adelante, desde el cuarto turno en adelante se empieza a poner difícil la cosa. Pero yo nada, le doy gracias al Señor por poder estar acá, en mi país, porque amo mi país. Amo las naciones de la tierra porque son del Señor. Y si Él nos envió a otro lado, amamos ese lugar, pero amo Chile. Amo profundamente mi región y amo también a mis amigos, a mis hermanos. Entonces estar aquí para mí también es muy importante. No sé qué le está pasando en su interior. A mí me está pasando algo. Y me está pasando que siento que Dios está como queriendo culminar procesos para nosotros. No sé si a alguno de ustedes le pasa, pero mientras estaba en este último periodo de adoración, Dios me comenzó a hablar muy fuerte y sentía en mi espíritu de que para muchos este tiempo va a ser un tiempo de cerrar ciclos. Y justo veo a mi hermano Juan Dagoberto y capaz que estamos cerrando ya los últimos ciclos por acá, ¿no? Y algo está ocurriendo, pero cuando Dios nos lleva a cerrar ciclos es porque también tiene nuevos ciclos y nuevas temporadas para nosotros. ¿Lo creen así? ¿Sí? Así que, ¿qué tal si hacemos una oración más? No nos cansamos de orar, ¿sí? Porque en realidad no nos podemos cansar porque eso es lo que nos va a tocar hacer en la eternidad, así que vamos que se puede, ¿sí? Pueden, en este caso, les voy a pedir sí que oren con sus ojos abiertos, porque sé que si los cierran se me duermen acá, ¿ok? ¿Sí? Y vamos a orar por una cosa, muy intencionalmente. Vamos a orar por espíritu de revelación y de sabiduría. ¿Lo pueden repetir conmigo? Espíritu de revelación y espíritu de sabiduría. Para que todo lo que Dios nos ha hablado hoy y todo lo que hemos experimentado en estos ambientes pueda quedar y permanecer en nuestras vidas. ¿Sí? ¿Me acompañan en esa oración? Padre, gracias porque tú estás en este lugar. Porque podemos experimentar tu amor, podemos experimentar tus afectos. Y hoy día oramos porque no queremos irnos a casa y olvidarnos simplemente de lo que nos hablaste, en lo que nos has impulsado. Señor, hoy día te decimos, trae espíritu de revelación, que las vendas que hay en nuestros ojos sean quitadas. Que los velos que no nos permiten ver lo que tú nos quieres mostrar, Señor, sean rasgadas en el nombre de Jesús. Oramos también por sabiduría, Señor, para poder sobreedificar en cuanto a lo que tú también nos estás mostrando. Que podamos salir de este lugar y que en nuestras casas, en nuestros trabajos, en el lugar donde nos desenvolvemos, podamos nosotros construir con sabiduría todo lo que tú nos has llamado a hacer. Señor, no queremos ser Padre, irresponsables con la luz que tú has prendido, Señor, frente a nuestras cabezas, sino que queremos ser responsables. Señor, queremos decirte, no solamente heme aquí, envíanos, sino queremos decirte, estamos disponibles ahora ya para edificar y construir en este día y mañana en la mañana y en la semana que viene, porque esto no es para un futuro lejano, esto es para un presente. Señor, y oramos por una iglesia entendida de los tiempos, que no desecha tu voz, sino que la atesora. Señor, y así como lo dice Proverbios, atesoramos cada una de estas palabras en nuestro corazón. Señor, hoy día te pedimos eso. Ven sobre nosotros, Señor, con revelación y sabiduría en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Voy a poner el teléfono con el cronómetro, porque a veces hay problemas de hacer las cosas un poco largas, ¿ok? Así que si se están aburriendo, bueno, cooperaron nomás, así es la vida, ¿ya? Dele un codazo a la persona que está a su lado, dígale, despierta, tú que duermes y te alumbrará Cristo. Esto es Biblia todo el tiempo, ¿ok? Cuando nos invitaron, no sabíamos de qué se iba a tratar, pero dijimos que sí de inmediato. ¿Y saben por qué? Porque hemos decidido invertir nuestras vidas y nuestro tiempo en lo que el Señor nos está llamando a invertir nuestra vida y nuestro tiempo. Y ustedes me van a decir, sí, en realidad puede ser que todos estemos viviendo eso, pero a veces no es tan así. A veces decimos, Señor, quiero invertir mi vida en ti, pero cuando tenemos que estar en estos ambientes, a veces privilegiamos otros ambientes. A veces en las decisiones cotidianas tomamos decisiones que difieren con lo que Dios nos está llamando a hacer. Así que como nosotros definimos eso, y además de eso,
nos encanta construir el reino con amigos y con familia. Por eso estamos acá. Y cuando ya me entregaron cuál era la temática del día de hoy para mí, lo disfruté, hermanos. ¿Y saben por qué? Porque esto es algo que hemos estado siendo impartidos por Dios desde hace ya más de un año. Y vamos hoy día a hablar acerca de un reino de sacerdotes. Un reino de sacerdotes. Es algo interesante porque el pastor Nicolás hablaba acerca de Apocalipsis 5, 6. 7, 6, ¿no? Pero la continuación de la idea de que los ancianos estaban con arpas y con copas es que Él nos ha hecho, gracias a la sangre derramada por el Cordero. ¿Saben? La versión original no dice por el Cordero inmolado, ¿eh? Dice por el Cordero degollado. Imagínense eso. Por la sangre derramada por un Cordero degollado, nosotros hoy día fuimos constituidos como un reino de sacerdotes. Pero esto es interesante que lo podamos analizar, porque no estamos hablando de cualquier sacerdocio. De hecho, hay ideas en nuestra cabeza preconcebidas acerca del sacerdocio. Yo les quiero decir algo: el sacerdocio al que estamos llamados a ser parte no es el mismo sacerdocio del que quizás en nuestras cabezas nosotros pensamos, ¿sí? Quiero decirles que el sacerdocio es una idea eterna. Dios nunca cambió de plan, sino de formas de ejecución, pero del mismo plan. Dios jamás improvisó. Cuando el hombre cae en el huerto del Edén, no es que el Señor dijo: tengo un as bajo la manga, tengo una segunda opción. El Señor dijo: no, esto no era mi intención, pero yo sabía que esto iba a ocurrir. Entonces comenzó a ejecutarse el plan en otro ámbito. Y hoy día, como a mí me pidieron que esto sea educativo, yo me esforcé en tratar de hacerlo educativo, ¿ok? Entonces traje cuadros comparativos. Incluso hice la tarea y envié, pero bueno, el sol nos va a impedir que puedan verlo ahí atrás, pero se los van a enviar, ¿ok? Pero resulta que a través de lo que he ido estudiando acerca del sacerdocio, reitero, llevo como 1 año y medio de estudio. Y siento que no es suficiente, porque cada vez que me sumerjo en esta verdad y realidad de Dios, me veo confrontado. Porque el sacerdocio no es algo retórico ni teórico. Ser casa de oración no es algo retórico. No es simplemente una moda. Decir que tenemos devoción y vivimos con devoción día y noche, 24/7, en el papel calza perfecto, pero en realidad Dios nos está llamando a ese modelo. Cuando entendemos que el modelo tanto davídico como el modelo del Apocalipsis que ve Juan, el apóstol Juan, es de arpas y copas, es de adoración e intercesión, tenemos que entender de que no es simplemente algo que nosotros tenemos que anotar en un cuaderno, sino es algo que debemos comenzar a esforzarnos en poder vivirlo y ponerlo en práctica. Quiero decirles que el sacerdocio es exactamente lo mismo. ¿Cuántos quieren entrar conmigo a este proceso? ¿Sí? ¿Vamos? Bueno, en este estudio yo me di cuenta que el sacerdocio efectivamente es una idea eterna de Dios. Y la eternidad se define como algo que no tiene principio y que no tiene final. Nosotros no somos seres eternos, somos seres inmortales según la teología que nosotros enseñamos en IFM. Se pueden matricular al tiro, ¿no? Pasando de inmediato. Y somos seres inmortales porque en realidad tuvimos inicio. Entonces no podemos ser eternos, pero la idea del sacerdocio es una idea eterna. Identifiqué 4 etapas sacerdotales en las Escrituras. La primera de ellas es el sacerdocio adámico, es decir, el sacerdocio que fue delegado a Adán en el huerto del Edén. El segundo de ellos es el sacerdocio patriarcal. No se confundan, no vamos a hablar del patriarcado ni ninguna ideología de paso, pero lo denominé de esta forma: sacerdocio patriarcal. Tercer sacerdocio bíblico es el sacerdocio levítico, conocido como el Antiguo Pacto, ¿no? En las cartas apostólicas que nos encontramos desde Romanos en adelante. Y el cuarto sacerdocio, teológicamente, es conocido como el sacerdocio del Nuevo Pacto, pero hoy día vamos a hablar de él como el sacerdocio de Melquisedec. ¿Me siguen en estos 4 tipos de sacerdocio? ¿Sí? Sacerdocio adámico, sacerdocio patriarcal, sacerdocio levítico y sacerdocio de Melquisedec. Institución, vamos a jugar con versículos obviamente, ¿sí? Pero en Génesis 2:15 aparece la institución del sacerdocio adámico. Y este sacerdocio adámico
nos habla de lo siguiente: Dios le entregó una función a Adán en el huerto del Edén. Esta función se distribuye en dos palabras famosas y súper conocidas: abad y llamar. Llamar. Abad y llamar. Y los argentinos, como que si yo digo llamar, le podrían poner una cumbia de fondo y sonaría súper bien. Pero abad y llamar tiene que ver con cuidar y con labrar o trabajar. Había una asignación en esa institución divina de parte de Dios. Avanzamos a Génesis 12 y nos encontramos con la segunda institución. ¿Por qué se instituye un nuevo sacerdocio? Por el pecado del hombre. Porque Adán no pudo sostener el sacerdocio al que Dios lo había llamado en el inicio. Entonces Dios instituye un nuevo sacerdocio. ¿Y por qué patriarcal? Porque este sacerdocio solamente duró 3 generaciones. ¿Quiénes son los patriarcas de la Biblia? ¿Se lo recuerdan? Abraham, Isaac y Jacob. Y esta institución la encontramos en Génesis 12. Ustedes lo pueden leer después en su casa, ¿ok? Pero básicamente en Génesis 12 Dios llama a Abraham. ¿Y qué hace? Le da una promesa. Y esa promesa no lo comprende solamente a él como un ser autónomo, sino que incluye a sus generaciones dentro de esa promesa. ¿Me van siguiendo ahí? Tercer sacerdocio, el sacerdocio levítico, quizás el sacerdocio más conocido para nosotros en la Biblia. Este sacerdocio fue instituido en Levítico 7, del 12 al 13, y ahí vemos cómo Dios le dice a Moisés una cosa. ¿Qué cosa? Le dice: llama a tu hermano Aarón, porque de su familia voy a instituir el nuevo sacerdocio que va a ministrar en el tabernáculo. Y hasta los tiempos de Jesucristo, ese fue el sacerdocio en el que Jesucristo vino. ¿Me siguen ahí? ¿Sí? Cuarto sacerdocio, ¿cuándo fue instituido? El sacerdocio de Melquisedec. Muchos pensarían en la cruz del Calvario, cuando Jesús fue entregado en la cruz y derramó su sangre. Les digo algo: no se instituyó ahí el sacerdocio de Melquisedec, porque Jesucristo en la cruz fue la culminación del sacerdocio levítico. Él cumplió en la ley el sacrificio ritual máximo. Pero nos encontramos con que cuando Jesús muere, ¿cierto? Y resucita a los 3 días, ¿qué más pasó? Creo que Avi lo mencionó en un momento. Luego de esos 3 días en donde Él resucita, Él estuvo ¿cuántos días aquí en la tierra? 40 días. ¿Y saben qué ocurrió en esos 40 días? Muchas cosas. Y dentro de esas muchas cosas, prácticamente Jesús dijo: lo que no entendiste en 3 años, discípulo Pedro, lo vas a entender ahora. Y les abrió el entendimiento. Entonces Jesús vino a terminarles la historia a los discípulos. Porque los discípulos, a pesar de tener al maestro de maestros a su lado, cuando Jesús murió todos se dispersaron. ¿Por qué? Porque no entendieron nada. Pero cuando Jesús viene resucitado en estos 40 días, Jesús se encarga de hacer algo en particular. Los restaura, vuelve a Galilea, busca a los que se habían perdido por allá y habían vuelto a pescar. A los incrédulos como Tomás le tuvo que mostrar las heridas. Pero además de eso, ¿qué fue lo que Jesús hizo? Dice que cuando al final de este tiempo Él se sienta a la mesa y parte el pan, el entendimiento de sus discípulos fue abierto. Y en ese momento ellos comprendieron el plan. Y en Hechos 1 dice la palabra que luego de estar todos reunidos, Jesús asciende. Y cuando Jesús asciende, entra en juego el cuarto sacerdocio, el sacerdocio de Melquisedec. ¿Saben por qué? Porque el sacerdocio de Melquisedec es con el Hijo del Hombre a la diestra del Padre. ¡Wow! Esto se va a poner un poquitito más profundo que eso todavía. ¿Me siguen hasta ahí? Estamos solo en la institución. Ese es como el primer paso de lo que vamos a hablar hoy, ¿ok? ¿Me siguieron de verdad o lo vuelvo a decir? Esto es educativo, así que sí, ¿sí? ¿Seguimos? Vamos. Propósito. Hablamos de la institución, es decir, dónde partió, ¿ok? Ahora hablemos del propósito. El propósito del sacerdocio adámico era administrar la comunión del huerto del Edén. Es decir, Adán tenía en sus manos la posibilidad
de administrar la comunión plena que había entre Dios Trino, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, con la humanidad, con las personas. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Ya lo sabemos, pero por ahora solo vamos a hablar del propósito, para no enredarnos, ¿ok? El propósito era administrar la comunión del huerto. ¿Fácil? Sencillo. Sacerdocio patriarcal. ¿Cuál era el propósito de este sacerdocio? Ahora, la pregunta, ¿por qué ese sería un sacerdocio? Si no estuvo escrito así como textual, ¿no? No dice, ahora empezamos en el sacerdocio patriarcal. Sacerdocio tiene que ver con representar a un pueblo delante de Dios. Y luego, el sacerdocio que Cristo cumple y que nosotros venimos aprendiendo, ¿cierto? Es el del que intercede, ¿verdad? Pero en el inicio el sacerdocio tenía que ver con representatividad. Así como el profeta representaba a Dios delante del pueblo, es decir, el profeta traía la idea divina del cielo y la entregaba al pueblo, el sacerdote lo que hacía era la inversa. Tomaba la adoración del pueblo, la responsabilidad del pueblo, la pureza o la impureza del pueblo y la llevaba directo a Dios. Entonces, en este sacerdocio patriarcal, los patriarcas de la familia cumplían ese rol. Cumplían el rol de sacerdocio ¿sobre quiénes? Sobre las familias. Ellos eran los principales responsables. ¿No recuerda usted que Job todas las benditas mañanas hacía un sacrificio por su familia? ¿Se recuerdan eso, no? Había una responsabilidad. Y el propósito, ¿cuál era el propósito de este sacerdocio? Constituir una nación a través de una familia. Cambió el enfoque. El primero tenía como propósito administrar la comunión de Dios con la humanidad. El segundo tenía el objetivo de poder constituir a través de una familia una nación. Pregunta, cuando Jacob con todos sus hijos fueron a Egipto, ¿cierto? ¿Recuerdan la historia de José cuando se convirtió en administrador de Egipto y llevó a su familia a Egipto? ¿Ellos eran nación? Eran una familia muy grande. ¿Y quién era el más importante en la familia en ese tiempo? Era el padre, era Jacob. Y tenía ciertos hijos y ya sabemos que en Génesis 49 Jacob derrama una bendición. Él era el último de los patriarcas y él bendice con la bendición de la primogenitura a Judá. Y sabemos que de esa bendición viene nuestro Mesías, ¿no? Pero volviendo atrás, el enfoque o el objetivo de este sacerdocio patriarcal era constituir una nación. ¿Sí? ¿Me lo siguen? Vamos a la siguiente. Sacerdocio levítico. ¿Cuál era su propósito? Este propósito ya fue más amplio, porque el sacerdocio de los levitas fue instituido cuando ya Israel ya no era solo una familia, sino que se había convertido ya en Egipto, en una nación. Entonces, ¿qué pasaba? Las generaciones comenzaron a avanzar, la familia comenzó a crecer y hubo un gran problema. La tradición oral de los papás ya comenzó como a fluctuar un poco y las enseñanzas comenzaron a bajar. Entonces el pueblo comenzó a mezclarse con la adoración pagana que había en Egipto. Entonces las generaciones tenían una mezcla en su cabeza de a quién adorar, si al Dios que mis antepasados adoraban o a los dioses que tenemos aquí en Egipto. Entonces cuando Dios a través de Moisés liberta al pueblo de Israel de mano de Egipto, Él instituye un sacerdocio. ¿Para qué? Para representar y expiar los pecados del pueblo delante de Dios. Resumen. Sacerdocio adámico. El objetivo era administrar la comunión. Sacerdocio patriarcal. El objetivo, constituir una nación a través de una familia. Sacerdocio levítico. El objetivo, ¿cuál era? Expiar los pecados del pueblo, de la nación israelita, para que ellos pudiesen volver a tener una comunión y una relación con Dios. ¿Se entiende? Cuarto sacerdocio de Melquisedec. ¿Cuál era la función? ¿Cuál era el propósito? Segunda de Corintios 5 dice: porque el Padre estaba en el Hijo, reconciliando al mundo consigo mismo. Y ahora Él nos ha dado un mensaje de reconciliación. Y no les estoy hablando del nombre de nuestra congregación. Fue un buen nombre escogido, sí, pero esta es una labor global. Entonces el objetivo del sacerdocio de Melquisedec no fue que llegáramos al cielo. El objetivo del sacerdocio de Melquisedec es que fuéramos reconciliados con el Padre.
Porque hubo algo que el sacerdocio levítico no logró, no pudo hacer. No pudo reconciliarnos con Él. ¿Expiaba nuestros pecados una vez al año? Sí. Pero no podíamos conocerlo más. Y algunos se acercaron un poco. Pero cuando Cristo aparece en escena, el sacerdocio se vuelve completo. Pasamos ahora del propósito a la función. Propósito, ustedes saben, es el objetivo por el cual se hacen las cosas. La función es nuestra tarea, nuestro rol, ¿sí? Y acá les pido más atención aún, porque acá nos vamos a meter en áreas muy interesantes. La función del sacerdocio adámico era labrar o trabajar y cuidar. Esa era la función. ¿Cuidar qué? ¿Acaso tenía Adán que hacer crecer los árboles? No, funcionaban por sí solos. ¿Tenía Adán acaso que ir a buscar con un balde, dijéramos, con un balde agüita? No, hermano. Las cosas funcionaban por sí solas. Entonces Adán tenía otra función. Era administrar la creación para que la creación dé gloria a aquel que merece toda gloria. Y eso ya sabemos que no se logró. Si se dan cuenta, cuando un sacerdocio avanza hacia otro sacerdocio es porque no se cumplió el sacerdocio anterior. Esto parece casi un trabalenguas, pero yo creo que me lo entendieron. ¿Cuál es la función del sacerdocio patriarcal? La función del sacerdocio patriarcal era, o cuál es la función del sacerdote en este tiempo de los patriarcas. Era ser cabeza de hogar. Una imagen leve de lo que Cristo vendría a hacer con su iglesia, ¿no? Ser cabeza de un hogar y guiar a una familia para que puedan volver a tener comunión con Dios. ¿Cuál era la función del sacerdocio levítico? Si vemos Levítico, vamos a encontrarnos con un montón de cosas que tenían que hacer. Pero si lo queremos resumir, la función principal era la expiación de pecados. Y la expiación de pecados se hacía con una función. ¿Cuál era la función? Quemar sacrificios. Sacrificios propios para presentarse puro delante de la presencia de Dios. Y además de eso, quemar sacrificios ajenos. Esa era la función del sacerdocio levítico. ¿Cuál es la función del sacerdocio de Melquisedec? Interceder a la diestra del Padre. ¿Se dieron cuenta cómo fue mutando el sacerdocio? ¿Sí? Desde cuidar la comunión de la creación hasta encabezar una familia a nivel de responsabilidad. Luego de eso expiar pecados para el perdón del pueblo. Pero ahora el sacerdocio de Melquisedec que está ejecutando Cristo hoy día en este mismo momento es ser intercesor a la diestra del Padre. Pregunta de antemano y respóndasela a sí mismo. Si hablamos de un reino de sacerdotes, ¿qué tipo de sacerdocio de los 4 que estamos hablando creen que es el que debemos nosotros implementar en este tiempo? Respóndaselo a sí mismo. Hablamos de la institución, del propósito y de la función. Ahora vamos a hablar de las obligaciones. Porque siempre que hay una función, a la vez también hay obligaciones. ¿Cuántos creen que tienen un llamado de parte de Dios? Si no me dicen amén o levantan su mano, estamos en problemas, ¿sí? Bueno, les quiero decir algo. Cada uno en su asignación tiene un objetivo y además de eso tiene funciones que desarrollar. Pero además les quiero decir algo. Junto con el llamado y el objetivo y las funciones vienen obligaciones, vienen responsabilidades. Ser sacerdotes no nos exime de responsabilidades. Y de hecho pensamos que Jesucristo nos hizo la tarea más fácil. Y en verdad sí, pero no nos exime de obligaciones. ¿Cuáles eran las obligaciones del sacerdocio adámico? Eran las más sencillas de todas. En el sacerdocio adámico, lo único que Adán debía hacer era obedecer. ¿Obedecer qué? Una instrucción. Ayunar, cerrar la boca, era la obligación. ¿A cuánto nos cuesta? Aleluya. Subí una historia ayer en mi Instagram que fue muy contestada. No sé si la vieron. Si no, los invito a ver mi Instagram en mi historia.
salía un video, no, es que se ríen ahora, pero cuando lo vean, había un video que decía, estoy listo para entrenar. Era un chanchito corriendo de una esquina a otra. Ese era mi video. Ya, volvamos. Esto es para captar su atención. Y la capté, gloria a Dios. La única obligación que tenía Adán era obedecer. ¿Cuál instrucción? No comas del árbol del conocimiento del bien y del mal. O sea, ni siquiera comió el bien y el mal, ¿ok? Comió el conocimiento. O sea, era algo que ni siquiera era tan seductor, al parecer. Pero bueno, ya sabemos, estamos aquí, y si estamos aquí hablando de esto es porque el hombre no hizo caso, ¿sí? ¿Cuáles eran las obligaciones del sacerdocio patriarcal? Las obligaciones eran, 1, creer a una promesa. ¿Saben por qué? Porque era imposible. La promesa entregada a Abraham, ¿cuál era la promesa? De ti haré naciones. Y el hombre tenía 80 años. Difícil, ¿o no? Y la esposa era estéril, sumémosle ese contexto. ¿Y saben qué es lo más fuerte de eso? Es que Abraham creyó a esa promesa, y Hebreos dice que por la fe de Abraham, o sea, él creyó. Uno puede decir capaz que no creyó tanto porque después estuvo con una tal Agar y tuvo un tal Ismael, pero eso no nos incumbe. La Biblia dice una verdad. ¿Cuál es la verdad? Abraham creyó. ¿Saben qué es lo más importante de esto? Es que creerle a Dios es parte sustancial de nuestras vidas también. Y yo les quiero decir algo. Capaz que están atravesando algún tipo de proceso, algún tipo de situación, y nosotros podemos traer un montón de revelación, pero acá hay algo medular en nuestra fe, en el evangelio que nosotros profesamos y practicamos, y tenemos que creerle a Dios. ¿Cuántos tienen alguna promesa de Dios a sus vidas? Si nadie me dice yo, no ha leído su Biblia, porque la Biblia está llena de promesas para todo, y además de eso hay promesas particulares. Quiero decirles algo, fiel es el que prometió y va a ser fiel en cumplirlo, pero hay que cumplir las tareas. Segunda obligación, acá ya empezaron a crecer las obligaciones. Circuncidar a los varones de 8 días de nacidos, ¿sí? Esa era una obligación. El pacto sacerdotal que Dios hace sobre los patriarcas es: vas a circuncidar a todos los niños, varones obviamente, al 8º día, ¿sí? Otra obligación más, el primogénito tendría una responsabilidad particular. Si bien la primogenitura tenía que ver con una bendición y que parecían ser solo regalías, la primogenitura entregaba al varón mayor una responsabilidad representativa, es decir, una responsabilidad sacerdotal. Si el papá moría o si el papá se enfermaba, ¿quién tomaba las decisiones en la familia? El primogénito, no la esposa del primogénito, no se equivoquen. Solo algunos la captaron, ¿ah? Estuvieron lentos ahí. Bueno, obligaciones, ¿sí? Pasamos a la siguiente. Sacerdocio levítico. Aquí no vamos a hablar de todas las obligaciones, ¿ok? Solo las vamos a resumir de esta forma: la ley. Y para los que han estudiado o han sido enseñados en esto, se van a dar cuenta de que había muchas obligaciones, ¿ok? Así que esas las vamos a estudiar, las van a estudiar cada uno en su casa. Pero además de eso había una obligación. ¿Cuál era la obligación? Solo un linaje particular podía disfrutar de la presencia de Dios. Y no solamente un linaje, una familia en particular del linaje de los levitas, ¿sí? Entonces habían restricciones, ¿no? Habían cosas que hacer. Sacerdocio de Melquisedec. ¿Por qué le llamamos sacerdocio de Melquisedec? ¿Alguien se lo preguntó? Melquisedec aparece en Génesis. Dice que luego de que Abraham terminara una batalla, de pronto, de la nada, apareció un sujeto. Este sujeto tenía por nombre Melquisedec, que significa rey de justicia. Y dice que él era rey de Salem, que a la vez significa rey de paz. Entonces, imagínense esta imagen. Este hombre aparece y Hebreos después da una connotación pero tremenda acerca de Melquisedec y dice: así como Melquisedec que se le apareció a Abraham, el cual no tenía padres ni tenía hijos, no tenía inicio y no tenía final. ¡Wow! Y en similitud con Cristo,
Ah, él salió al encuentro de Abraham y Abraham, ¿qué hizo? Entregó sus diezmos. ¿Se dan cuenta de que diezmar pareciera ser que no es solo una práctica de un tiempo determinado? ¿Se dieron cuenta de eso, no? Esto tiene que ver con una revelación de eternidad. Y este rey de justicia que venía de un reinado de paz, wow, imagínense esta película, ¿no? Sacó pan y vino. ¿Por qué? Sacó pan y sacó vino. ¿De dónde lo sacó? No tengo idea. ¿Saben qué es lo más importante de esto? Es que ese sacerdocio luego ya no sacaría pan y sacaría vino, sino que este sacerdocio se convertiría en el pan y se convertiría en el vino. Por eso le vamos a llamar esto el sacerdocio de Melquisedec, porque es un sacerdocio de justicia, es un sacerdocio de paz, pero es un sacerdocio de sacrificio. De hecho, el rey David en el Salmo 110 tiene una visión de eternidad sin que Cristo haya ni siquiera nacido, hermanos. Imagínense esto, la profundidad. Sin Jesucristo haber sido encarnado aún, David dice: el Señor le dice a mi Señor. El Padre le habló al Hijo. El mismo rey David dice: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Qué obligaciones habían en este sacerdocio? La primera de ellas es que para que este sacerdocio de Melquisedec, de justicia, de paz y de sacrificio se cumpliera, se requería uno sin mancha que pudiera pagar el precio de una creación pecaminosa. Y esto es muy profundo porque aunque hubiese habido un hombre perfecto, jamás iba a poder pagar el precio de otra persona. Entonces había una obligación para que se cumpliera este sacerdocio. ¿Y saben cuál fue esa obligación? Que Dios mismo, el creador de la justicia, se haga injusto y se encarne en un cuerpo para que a través de ese cuerpo inmaculado la creación pudiese ser expiada. El sacerdocio de Melquisedec tenía una obligación trascendental y yo lo predicaba hace un tiempo en nuestro culto de Navidad ya en Neuquén. Es que ¿saben qué? Por muchos años la religión nos mintió, nos engañó. Y pensamos que el milagro es un niño en un pesebre y que se mantuvo con vida. Pero el milagro no es un niño en un pesebre. El milagro es que Dios se hizo hombre. Y que al hacerse hombre, Él decide ser fiel a su propia justicia y a su propio plan. Y nos invita a ser parte de este sacerdocio. Primera obligación, Dios tenía que encarnarse. Segunda obligación, el sacerdote debía ser sacrificado. Vemos en todos los modelos sacrificiales del pacto levítico, del pacto antiguo, que el sacerdote ofrecía sacrificios por sí mismo, porque si no estaba puro en la presencia del Señor, ustedes saben, lo saben re bien, ¿no? La persona moría simplemente, así de sencillo. Pero, aunque ofreciera un sacrificio por sí mismo, el sacrificio era un animal. Bueno, Hebreos, si ustedes quieren profundizar en todas estas ideas que hemos estado hablando, tienen que leer Hebreos completo, de pies a cabeza. Y luego de eso termina hablando de la fe. Entonces, si se dan cuenta, la fe pareciera estar cimentada en la idea del sacerdocio de Cristo. Por eso a veces pensamos y vivimos con una fe que tambalea, con una fe que se vuelve un poco como removible. Porque una fe que no está cimentada en el sacerdocio de Cristo como piedra angular de nuestras vidas, entonces es una fe vacía. Bueno, Hebreos 7, del 26 al 27, yo tengo las notas y después se las voy a pasar, ¿ok? Para que me crean, ¿sí? Siempre digo lo mismo allá. Dice: Jesús es el sumo sacerdote que necesitábamos tener, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y exaltado por encima de los cielos.
No es como los otros sacerdotes que diariamente tienen que ofrecer sacrificios, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Jesús hizo esto una sola vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo. Había una obligación. El sacerdocio de Melquisedec debía contener pan y vino, debía contener un cuerpo que iba a ser entregado y tenía que contener sangre que iba a ser derramada, porque si no, no iba a haber justicia. Y si no había justicia, Dios atentaba contra sus propios atributos. Como Dios es justo, no podía simplemente salvarnos con el chasquido de sus dedos. Dios necesitaba ser justo con su propia creación y con su propio plan. Por eso es que Jesucristo tenía que ser encarnado en un niño y crecer tal y cual como crecimos nosotros y sufrir angustias en su alma tal y cual como sufrimos nosotros. Pero necesitaba este sacerdote que se iba a sentar a la diestra del Padre, primero sacrificarse como un sacrificio. Y esto hizo una ruptura de todos los modelos humanos. Y por eso el Evangelio es tan exclusivo. Porque el Evangelio es el único, es la única religión, es la única fe que profesa que el dueño de los cielos y la tierra se entrega como sacrificio para conquistar nuestro corazón. Es por eso que cuando nosotros vivimos este evangelio y hablamos de sacerdocio, no hablamos de cantar canciones que vayan en la misma tonalidad, ni hablamos de hacer oraciones cortas o oraciones y leemos la Biblia y hasta podemos cuestionar y decir, pero ¿cómo voy a leer la Biblia? ¿Y acaso yo no tengo nada que decir? Es que a través de la palabra encontramos la plenitud de todas las cosas. Cristo mismo siendo representado y entregado por nosotros a través de esto maravilloso que tenemos acá. Y a veces nos quejamos y decimos, Dios, no te escucho, Dios, no te oigo. Y estamos en tiempos de oración y queremos que un ángel baje frente a nosotros y nos diga, haz esto y haz esto otro. Pero la gran realidad es distinta. Es que su palabra nos habla. La religión por mucho tiempo cometió el error de adecuar la palabra a su propio antojo. ¿Y saben cuál es la realidad de la vida? Es que la palabra nos adecua a su propio antojo. Es la misma palabra la que nos mete dentro de un plan específico, pero para cumplir un plan global. Voy a seguir porque se me fue lo educativo y me convertí en predicador. Miren este versículo en Hebreos nuevamente 10, del 5 al 7. Por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo, no quieres sacrificio y ofrenda. Miren esto, pero me has dado un cuerpo. ¡Wow! ¿De qué estábamos hablando? De que el sacerdote se convertía en el sacrificio. Cristo dijo, no te gusta o no quieres sacrificio ni ofrendas, pero me has dado un cuerpo. No te agradan los holocaustos ni las expiaciones por el pecado. Entonces dije, mi Dios, aquí estoy para hacer tu voluntad, como está escrito de mí en el libro. Les veo sus caras, ¿no? Continúo. Tercera obligación de este sacerdocio. El sacerdote no se serviría de su propio sacrificio. Y mi esposa, esto ya lo he escuchado como 5 veces. Perdón. Pero Dios me hablaba cuando estaba ministrando la cena del Señor en mi congregación en Neuquén. Y saben que me di cuenta de que en Mateo, Marcos y Lucas están los 3 relatos de la cena del Señor. Pero en Lucas hay un detalle que no relatan los otros 2. No hace falsos a los otros 2, sino que hace más completo el relato de Lucas, ¿okay? Pero en Lucas 22, y ustedes lo pueden estudiar después, habla de que Jesús, justo hay una copa. Qué tremendos que son ustedes, ¿eh? Miren, Cristo estaba sentado a la mesa con sus discípulos en la Pascua, es decir, ya habían comido. Y para los que han estudiado un poquito más de la Pascua, también sabrán de que aquel que oficiaba la Pascua también tenía que beber al menos 4 copas de vino, ¿ya? Pero fuera de ese detalle que no lo vamos a estudiar hoy día, pueden meterse a IFM, reitero, Jesús, sentado a la mesa con sus discípulos, de repente irrumpe en medio de la celebración. Los judíos, ustedes saben cómo eran. Eran como los argentinos en Navidad. ¿Ustedes han estado en Argentina en Navidad? Es terrible.
mucha fiesta, hermanos, mucha, demasiada, más de lo que puedo soportar. Pero hay obligaciones. Cristo, sentado en la mesa con sus discípulos, les dice lo siguiente. Yo creo que la hace sonar la copa, ¿no? Y les dice: de cierto les digo que yo no beberé más de esta copa hasta que el reino venga. Dice la palabra que Él se sirvió la copa y se las entregó a los demás. Beban de esta copa. Hasta ahí no hay ni una revelación, ¿cierto? Aquí viene la revelación, pues. Luego de que todos bebieron de esa copa, de pronto Cristo dice: este pan es mi cuerpo, que por ustedes es partido y es molido. Coman esto en memoria de mí. Y los discípulos comienzan a servirse el pan. Jesús no comió el pan, los discípulos comieron del pan. Pero luego de que el pan fue entregado a los discípulos, Jesús sacó otra copa. ¿Cuál había sido la promesa que hizo en la copa anterior? Jesús no iba a beber más hasta que el reino venga. Y dice que Él tomó la copa y dice: este vino simboliza mi sangre, que por ustedes es derramado. Y se la entrega a los discípulos. ¿Y Él qué hizo? No bebió. Y luego de que los discípulos comen el pan y beben esa copa, Jesús les dice: y hagan esto en memoria de mí. Y me pregunta, y en ese momento Dios como que enciende una lamparita, ¿no? Y me dice: ¿qué es lo que yo quería decir? Esta es una interpretación mía, que no lo vamos a hacer doctrina. Dios quiere que nosotros nos sirvamos el pan y el vino en memoria de Él. Pero lo que Jesús hizo en realidad fue entregar el pan y entregar el vino. Jesús propició una mesa. Pareciera ser que Dios quiere de nosotros que preparemos la mesa. ¿Saben por qué? Porque el sacerdocio de Melquisedec no se sirve de su propio fruto. ¿Les digo algo? Nosotros como sacrificios vivos, ¿se acuerdan que hay un versículo que dice que somos un sacrificio vivo? No podemos servirnos de nuestro propio fruto, porque todo lo que Dios entregó a cada uno de nosotros es para el que está a mi lado. Entonces, cuando nos sentemos a la cena del Señor, a la mesa del Señor, ya no podemos nosotros simplemente pensar: wow, Señor, esta sangre derramaste por mí, este palo lo entregaste por mí. Es verdad, pero es que hay algo más profundo. Dios no solamente nos llamó a embriagarnos y a comer y a comer y a comer, sino que nos llamó a preparar una mesa. Pregunta: ¿acaso Noé, luego de haber salido del arca, no se embriagó con el vino de sus propios viñedos luego de ver la mano de Dios y la promesa de Dios? Una muestra del sacrificio y del sacerdocio de Melquisedec es que no nos vamos a servir de nuestro propio fruto. Y Jesucristo no se sirvió de sí mismo. ¿Se recuerdan las tentaciones en Lucas 4? Cuando Jesús fue impulsado, un ekbalo del Espíritu al desierto. ¿En qué fue probado? Lo primero: tienes hambre, estás ayunando, ¿no? Miren la misma prueba que tenía Adán: no comas de este árbol. Pero Adán no estaba ayunando, Adán podía comer de todo lo demás. Imagínense esto. La misma prueba o la misma tentación ahora viene para Jesús. Convierte estas piedras en pan. Él tenía el poder para convertirlas en pan. Tenía el poder para hacerlo. ¿Pecaba si las convertía en pan? No lo sabemos, probablemente no. Pero ¿saben qué fue lo que Jesús también dijo? No solo de pan vive el hombre, porque Él entendía un principio. Es que el pan Él lo iba a compartir con otros y no lo iba a hacer para sí mismo, para saciar su propio hambre. El sacerdocio de Melquisedec no es para nosotros, es para otros. Y la otra obligación, y ustedes lo van a ver en Hebreos cuando lo lean, se van a dar cuenta que esta idea se repite más de 5 veces. El sacerdote no es un sacerdote momentáneo. La obligación para asumir este sacerdocio en Cristo es que Cristo se tuvo que convertir en un sacerdote para siempre. Es por eso que cuando Él asciende a los cielos, es por eso que cuando Él resucita,
Él fácilmente con un cuerpo glorificado podría no haber tenido sus heridas en las manos. Fácilmente siendo Dios podría haberse hecho así y listo. De nuevo, de paquete. Pero el sacerdocio es sacerdocio para siempre. ¿Tienes un llamado de parte de Dios? Quiero decirte algo. Es para siempre. No es hasta que a ti se te antoja acabar con esto. Y hubo algo que nosotros entendimos y que si bien llevamos como 1 año y medio solamente fuera de este país, es que no se trata de mis deseos. Y a veces hasta le ponemos condiciones a Dios. Y decimos, Señor, yo voy por 2 años y vuelvo. Esto no se trata de nosotros. Finalizo con esto. Hablamos de la institución, del objetivo, de las funciones y de las obligaciones. Ahora vamos a hablar acerca de los beneficios. ¿Tienen todavía atención o cortamos acá? Y hacemos la segunda parte online. ¿Seguimos? Hay un salmista que dice algo así como, ¿quieren que siga? Del viejo pacto. Beneficios del sacerdocio adámico. Ayuda idónea. Dios lo vio solo y le hizo ayuda idónea. Y además de eso, ¿qué más tenía? Tenía toda la creación a su disposición. Esos eran los beneficios del sacerdocio adámico. Beneficios del sacerdocio patriarcal. Dios les prometió descendencia. ¿Y saben por qué les quiero decir este beneficio? Porque los 3 patriarcas tuvieron esposas estériles. Sarai, la mujer de Abraham, que luego fue Sara, era estéril. Isaac, ¿con quién se casó? Con Rebeca. Y Rebeca era estéril. ¿Y Jacob con quién se casó? Bueno, con más de una, pero a la que Jacob amaba, ¿cómo se llamaba? ¿Y qué pasaba con Raquel? Era estéril. ¿Y saben cuál fue los beneficios de este sacerdocio patriarcal? Dios les dijo, si tú me crees, yo te daré descendencia. Y de 3 mujeres estériles, estamos nosotros acá hoy día. ¡Wow! Muy fuerte, ¿no? ¿Qué otro beneficio hay? El primogénito tenía la posibilidad de disfrutar la doble porción. Había responsabilidades en él, sí, pero tenía una doble porción. Pero la bendición de bendiciones de los primogénitos se la llevó Judá. Imagínense que de repente su papá antes de morir, mire, imagínense esta escena. Judá no era el primogénito, pero como los 3 anteriores dejaron la escoba, en un término chileno, se la remandaron en términos argentinos, brasileros, ¿cómo? ¿O lo dejamos hasta ahí nomás? Hasta ahí nomás. La cara. Como dejaron la escoba, volviendo a Chile, Judá apareció, el 4.º hermano. Y de repente, imagínense ustedes que fueran Judá y de repente su papá medio ciego, ya muriendo, le dice, cachorro de león, eres Judá. Wow. En ti se levantará un cetro que no tendrá final. Y a veces pensamos que Jesús solo es raíz de David, pero por algo Él es el rey judío. Y por algo ese es el linaje del que viene. No nos desviemos, se están desviando de tema, ¿se dan cuenta? Beneficio del sacerdocio de Melquisedec. A pesar de las obligaciones difíciles de este sacerdocio, habían beneficios. El sacrificio tendría un fruto. El sacrificio inmolado en la cruz iba a tener un fruto. Esos eran los beneficios. El sacrificio en la cruz, y voy a robar esta frase, sembró un cuerpo en una cruz para cosechar un cuerpo. Entonces, el sacerdocio de Melquisedec, cuando nos sacrificamos, siempre vamos a cosechar algo. Siempre. Jesucristo en la cruz no solamente sembró dolor, sembró agonía, sembró su propio cuerpo, pero cosechó un cuerpo, cosechó a la iglesia, nos cosechó a nosotros.
¿Y saben qué? Isaías 53, que a veces se recuerda solamente para hablar acerca de sanidades. Pero Isaías 53 dice otra cosa, dice: somos el fruto de su aflicción. Oh, a pesar de la aflicción puesta sobre sí mismo, hay un fruto, y ese fruto somos nosotros. Somos fruto de su aflicción. Entonces el Cordero va a recibir la recompensa de su sacrificio. ¿Se acuerdan que le dije que en Apocalipsis no dice el Cordero que fue inmolado o que pareciera ser inmolado, sino que fue degollado? Les quiero decir que otro beneficio es que la cabeza degollada no solo iba a tener un fruto, sino que ahora también tendría un cuerpo representativo en las naciones de la tierra. Porque por la sangre del Cordero Él nos hizo un reino de sacerdotes y gobernaremos con Cristo. Efesios 5:30 29, perdón. Nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, como lo hace Cristo con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Los huesos que fueron rotos, la carne que fue atravesada, hoy día es revestida por un reino de sacerdotes. ¿Y saben qué otro beneficio hay? Y este es el último de los beneficios. El sumo sacerdote vendría a la tierra por segunda vez. Hebreos 9:28 dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, pero aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces los beneficios no solamente son temporales, los beneficios del sacerdocio son eternos. Y ustedes me van a preguntar: pero me está hablando solamente del sacerdocio de Cristo. Pero es que les quiero decir algo: si no se nos revela el sacerdocio de Cristo, no se nos va a revelar el sacerdocio de todos los santos. Porque es el sacerdocio de Cristo el que nos involucra en el sacerdocio de todos los santos. Entonces, ¿cuál es nuestro rol? Miren, fuimos hechos un reino de sacerdotes. ¿Qué es lo que el Señor hace hoy día? Intercede. ¿Qué somos? Intercesores. Pero además de eso, fuimos incluidos en el cuerpo de Cristo. Es decir, esto no es como personas individuales, sino que tenemos la posibilidad de poder generar comunidad y construir el reino con relaciones de pacto, con relaciones inquebrantables. Por eso me siento honrado de estar aquí, porque me siento el más pequeño de los que pasaron anteriormente. Pero me honra el Señor al poder estar acá, porque acá tengo amigos, tengo gente, tengo hermanos. Y les quiero decir algo: miren a la persona que está a su lado. Dejen de verla como hermanito en Cristo, por favor. La persona que está a su lado puede ser una extensión que Dios tiene para ti, para que podamos vivir el sacerdocio. ¿Cuál es nuestro rol? Ya habiendo sido incluidos en el cuerpo de Cristo, además de eso fuimos incluidos en el sacrificio, porque con Cristo estamos juntamente crucificados. Y ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Entonces esto no nos excluye de las responsabilidades, sino que nos incluye en ellas. Pero no solo eso: si ya somos intercesores, parte de un cuerpo, y somos incluidos en el sacrificio, además de eso, somos pan y vino para los demás. No nos servimos nuestro propio fruto, sino que lo ponemos a disposición para mi hermano, porque entiendo que lo que Dios me entregó no es para la edificación mía, no es para engordarme a mí mismo, sino para edificar al cuerpo de Cristo, para que el reino de sacerdotes sea un reino sólido. Y cuando entendimos el sentido de cuerpo y entendimos que el sacerdocio no es una idea individual, sino una idea colectiva, entendemos algo. Y préstenme atención acá. Cuando hemos vivido el sacerdocio desde la comunidad de fe, desde la iglesia de Cristo, entonces es ahí cuando comprendimos uno de los misterios
quizás más profundo de toda la Escritura. Y es que el Espíritu y la iglesia elevan un cántico desesperado. El Espíritu y la novia claman un clamor desesperante, claman un clamor urgente, viven un evangelio de urgencia. ¿Y cuál es el clamor del Espíritu y la iglesia? Maranata, ven amado, vuelve a la tierra. Aquí está tu fruto. Somos incluidos en el sacerdocio de todos los santos, no para ser engordados los unos con los otros, sino para levantar un clamor final. ¿Y cuál es ese clamor final? Maranata, Maranata, Maranata. Y no es que queramos escaparnos de este mundo, no es que queramos huir, pero es que todo lo que vivimos aquí es incompleto, porque nada se asemeja siquiera a la posibilidad de ver su rostro una vez más. Es por eso que vivimos en este clamor. Es por eso que nos encendemos con estos cánticos. Porque no es una moda, no es un mensaje de cierto grupo teológico. Es el clamor de una iglesia. Maranata, ven amado, ven Señor Jesús. Aquí está el reino de sacerdotes que tú creaste. Aquí está el reino de sacerdotes que tú compraste con tu sangre. Habrá alguien perfecto, habrá alguien que pueda abrir el libro y desatar sus sellos. El león de